Dele una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas a Él, hermano. Te adoramos, Señor. Ya llegó un avivamiento, ya llegó nuestra
te exaltamos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Gracias al Señor. Vamos a aprovechar, hermanos, que estamos todos listos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. La lectura que vamos a ocupar para el mensaje del día de hoy. Me agarraron un poquito desubicado allá todavía. Estamos ahí, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30. Vamos a pedirle a los muchachos en el mezanín que traten de separar sus sillitas porque los veo que están muy cerrados. Sepárense poquito, al cabo hay sillas y es más, miren acá todavía hay de este lado. Sí, para que no estén. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, si están muy juntitos, necesito que estén un poquito separados, así más o menos la distancia que tenemos las sillas de aquí abajo, para que tenemos espacio allá. Quiero darles una cordial bienvenida a todos en esta hora, hermanos, que estamos aquí en la casa de Dios. No estamos, gracias al Señor, detrás de unas rejas, en un cuarto de hospital, mucho menos en un funeral. Si estuviéramos sería la voluntad de Dios, pero gracias al Señor que estamos hoy aquí en su casa. Debemos adorarle, debemos bendecirle de una forma especial. Y también damos la bienvenida a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Queremos decirles que esta es la casa del Señor y usted también tiene derecho de estar en la casa de Dios. Y ojalá que sea la primera vez de toda una vida asistiendo aquí a la casa del Señor. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo, hermano, desde el sábado ando con la expectativa. Es más, hasta qué saco me voy a poner. ¿Usted no? Acuérdense cuando iba a una fiesta, hasta andaba pidiendo las botas prestadas. ¿Sí o no? Pero si era de vaquero, pues hay que buscar botas. Entonces, ¿por qué hoy no? Para venir a adorar a Dios, preparar su vestimenta, su ropa desde un día antes, con muchas ganas, con mucha expectativa. Pero sobre todas las cosas, hermanos, el corazón, ¿verdad? Que va a venir a gozarse en la presencia del Señor. ¿Estamos en Lucas 18, hermanos? Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Como que suena a reproche, ¿no? ¿Verdad? Como que suena así a reclamo. Pero mire cómo le contesta el Señor. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué cosa? La vida eterna. Entonces vale la pena seguir a Jesús, ¿verdad que sí? No importa lo que de momento aparentemente se pierda, no importa, porque de cualquier manera hay recompensa. Dios retribuye una vez más, ¿verdad? El hecho de que tomemos decisiones así drásticas de renunciar a veces a las cosas que en el momento nos pueden impedir caminar con el Señor. Levante sus manos y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre celestial, te adoramos, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. No tenemos queja alguna, Señor, porque has sido bueno, nos has bendecido a manos llenas, tanto en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual. Y sentimos una atmósfera hermosa de tu presencia, no solo en tu casa, Señor, en el camino, por las calles, en el hogar, Señor. Qué hermoso es vivir cobijado bajo la sombra del Altísimo, como dice tu palabra. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a meditar y reflexionar en tu palabra. Háblanos una vez más, Señor, y bendice nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tomen su lugar.
El tema que nos ocupa el día de hoy tiene como título Abnegación por causa del reino de Dios. ¿Sí se escuchó bien? Abnegación por causa del reino de Dios. Abnegación, hermanos, significa sacrificio o renuncia de los deseos, de los intereses propios en beneficio de alguien o de algunos más. Eso es abnegación. Sacrificio, hermanos, también, abnegación también significa sacrificio espontáneo de la voluntad, de los afectos o de los bienes materiales y aún de la vida misma, hermanos, en servicio de algo o en servicio de alguien. Amén. Eso es abnegación. Dice la palabra en Lucas 9:23, y decía a todos, hablando Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué cosa? Y sígame. Amén. Cuando Jesús, hermanos, dijo estas palabras, toda la gente que las escuchó sabían perfectamente a qué se refería. Estaban bien conscientes, hermanos, que era necesario negarse a sí mismos. ¿Sí? En el imperio romano, en el mundo romano, hermanos, antes de que un hombre fuera a morir en una cruz, tenía que cargar con ella, con la cruz, o si no, por lo menos la viga que atravesaba, ¿verdad? Eso era parte del protocolo, ¿no? De toda persona que iba a morir en una cruz. Tenía que llevar su cruz al lugar de su ejecución. ¿Sí? Y si alguien toma su cruz, si alguien tomaba su cruz, sabía que no había regreso. No hay regreso. Que iba rumbo hacia la muerte. Amén. Ya nunca iba a regresar. Era un viaje que era solamente de ida. Y aquí Jesús dice a aquellos que lo siguen deben de tomar su cruz voluntariamente. Un sentenciado pues la tenía que llevar, ¿verdad? Porque era parte del castigo. En el caso nuestro, hermanos, como seguidores de Jesús, nos dice que tomemos la cruz, pero no por obligación. Cada quien debe de tomar su cruz voluntariamente y entendiendo, hermanos, que no hay regreso. Jesús dijo, ¿verdad?, que el que pone la mano sobre el arado, ¿verdad?, y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces, una vez que ya tomamos el camino, hermanos, una vez que ya recibimos al Señor en nuestro corazón, es menester, hermanos, caminar hacia adelante. Amén. Entonces, hermanos, la abnegación debe de ser pues una práctica, una actitud continua en la vida de cada seguidor de Jesucristo, porque Él así lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Así que le invito, hermanos, a que juntos descubramos por qué la abnegación personal debe de ser una práctica continua en la vida de cada creyente. Eso debe ser siempre, hermanos, en todo momento. Primero, hermanos, porque es una necesidad. El vivir negándonos a nosotros mismos, renunciar a algunos intereses, hermanos, es una necesidad, porque es un requisito para vivir la vida cristiana. Así dice el Señor, ¿verdad?, que aquel que renuncia a casa, a familia, a padres, a hijos o a cualquier cosa por causa del reino. Eso significa, hermanos, que por causa del reino a veces se tiene que, hermanos, abnegar a ciertas cosas, a ciertos lugares o tal vez a ciertas personas. ¿Sí? Tiene que renunciar a algo muchas veces por causa del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, hablamos precisamente el hecho de vivir en su presencia, el hecho de vivir, hermanos, en una vida segura
debajo de sus alas de misericordia, una vida de protección, una vida de felicidad, una vida de paz, una vida de verdadera dicha, de verdadera satisfacción. Pero sobre todas las cosas, hermanos, pues es una vida eterna allá al lado de Jesús, en su presencia. ¿Quién no anhela eso? Es muy probable, hermanos, que hay gente no quiera vivir al lado de Jesús en esta tierra, pero está esperando vivir un día en la eternidad con Él. Eso no va a ser posible, porque el compromiso se hace aquí. La decisión de vivir un día en la eternidad con Cristo se toma aquí. Amén. Esta es una necesidad. Dice la palabra: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Para vivir en el reino de Dios, para ser parte de los seguidores de Jesús, de los verdaderos discípulos de Cristo, se necesita la abnegación personal. Amén. Para andar en una novedad de vida, hay que practicar, hermanos, una vida de abnegación. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, los que le hemos entregado realmente nuestra vida a Jesús, usted lo sabe, es necesario en vivir una vida de abnegación. Y no estamos hablando, hermanos, de reprimir. Dios hace un milagro maravilloso, hermanos, una regeneración en la persona que se entrega a Jesús. Por ejemplo, el que era alcohólico, de repente, de la noche a la mañana, siente repugnancia por el alcohol. Quien se drogaba, igual forma. Pero hay aspectos de la vida, hermanos, en las que no se puede renunciar tan fácilmente. Muchas veces los afectos por las personas, por los lugares, por los tiempos, no lo sé. Y eso es a lo que yo me refiero, hermanos. Cosas que a veces se tiene que renunciar, ese tipo de cuestiones. ¿Están conmigo? No se puede pretender una vida de éxito y de victoria en el Señor Jesucristo, hermanos, sin abnegación y sin sujeción a su palabra, ¿sí?, a sus preceptos. No se puede vivir una vida victoriosa. Por eso, hermanos, es que muchas veces nos damos cuenta de que hay gente, hermanos, que están viviendo una vida de derrota, de fracaso, porque no se está viviendo una vida, hermanos, plenamente sometida a la autoridad del Señor, una vida completamente sujeta. Todavía no hay una total abnegación. Hay algunas cosas que le cuesta todavía, ¿sí?, renunciar a ellas. Por eso es que hay fracasos. Mire, hermano, para experimentar la vida del Cristo resucitado, para experimentar la vida del Cristo resucitado, es necesario también experimentar su muerte a sí mismo. Muerte. No salieron los niños hoy, ¿verdad? Sí, porque estoy escuchando mucho. Ayúdenme con sus criaturas, hermanos. Entiendo que los que se quedaron son los que pueden controlar más fácilmente. Ayúdeme por favor con eso, porque si no interrumpe a usted misma y a los que están a su lado. Y si se distraen un poquito, puede salir allá a entretenerlo bien, con toda libertad. Hay espacio allá. Sí, hermanos, porque quiero que quede muy claro el mensaje de Dios para cada uno de ustedes. ¿A eso hemos venido, hermanos? ¿A eso hemos venido? Entonces, hermanos, estamos hablando, hermano, que esto es una necesidad. El renunciar a nosotros mismos, el abnegarnos a nosotros mismos es una necesidad, porque es un requisito propio de la vida cristiana. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, dijo un día: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Le repito, hermanos, quien quiera experimentar al Cristo vivo necesita también experimentar su muerte, morir a sí mismo, renunciar a sí mismo. Cosa, hermanos, que es complicada, situación que no está fácil, hermanos. También, hermanos, la otra razón es que esto es esencial para el confort
y también para la formación cristiana en cada creyente. El no abnegarse, hermanos, no le va a dar confort y mucho menos, hermanos, le va a dar formación, no le va a dar crecimiento. Siempre va a ser una persona débil espiritualmente, niño espiritual, bebé espiritual. Pero la persona que aprende a abnegarse, hermanos, las cosas cambian. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos saben, hermanos, lo que es literalmente un yugo? Levanten la mano los que saben. Son pocos. Los jóvenes no saben qué es un yugo, muchachos. Sí, una mano levantada. A ver, quiero ver quién sabe. Ese del cubrebocas. Pues es el hermano Seferino, ¿sí? ¿Sí es Seferino o no? Bueno, yo no sé quién sea. Pero está raro, hermanos, que sepa un joven lo que es un yugo. Un yugo es un instrumento de madera, especialmente, que se utilizaba para uncir o unir, como le quiere decir, a dos bestias. Y del mismo yugo en el centro se le colocaba todo lo que eran los arneses para poner el arado. Sí. Y luego ya después, entonces, si uno de las bestias se quería hacer para un lado, el otro lo detenía. Así que eso es llevar el yugo. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. Mire, llevar el yugo de Cristo nos da seguridad, hermanos. No nos vamos a perder, no nos vamos a desorientar. Si en un momento estuviéramos en riesgo, llevar el yugo de Jesús, mire, Él nos endereza, Él nos corrige inmediatamente. Y además dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevemos el yugo del Señor, hermanos. Sí, abneguémonos, ¿verdad? Abneguémonos, hermanos, delante del Señor, para que nosotros podamos vivir reposadamente. Que se obtiene no es precisamente conocimiento, porque hay gente que conoce mucho pero no ha aprendido nada. ¿Sí? El conocimiento es información que se adquiere, nada más. Pero el aprendizaje es formación, especialmente del carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo en la vida de cada persona. Y eso es lo que pretendemos todos, parecernos más a Jesús, llegar un día a su nivel, ir avanzando y creciendo, ¿sí? Que la meta sea la estatura de Cristo en nuestras vidas. La base, hermanos, para mantener la paz de Cristo consiste, escúcheme bien por favor, en la abnegación, en una sujeción total a Cristo y a su palabra, obedecer su palabra. Pero también es esencial, hermanos, por razón de la saturación de la agenda diaria en la vida de todas las personas, sobre todo los que vivimos en una ciudad como Ciudad Juárez. ¿Cómo nos ocupamos, hermanos? Y hay gente que, como ya está tan acostumbrada, cuando está descansando, hasta busca hacer algo, porque ya no sabe la gente vivir para descansar. Ya no sabe. Aquí vivimos en una vida de mucho ajetreo, de mucho trabajo, de mucho movimiento. Sin embargo, hermanos, la abnegación es esencial, precisamente por esa razón, de tanta y tanta actividad en la agenda diaria de cada persona, hermanos. Por lo general, hermanos, es una agenda muy apretada, como dije la otra vez, tal vez por razón de los afanes o tal vez por razón de la ambición, de querer más, pero la tenemos tan ocupada, hermanos. Escúchenme por favor, haciendo un paréntesis, hermanos. Nunca, escuche bien, nunca le van a rendir más 7 días de la semana que 6. El mayor rendimiento usted lo va a tener con 6 días. Entienda eso, por favor. El aspecto lógico te dice que 7 es más, pero el aspecto de la fe te dice que 6 es suficiente y te sobra. ¿Sí? En el aspecto, hermanos, lógico, te hace creer, hermanos, que 1,000 pesos te van a rendir más que 900.
En el aspecto de la fe, tú sabes que es lo contrario. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, que entendamos esto y que acomodemos nuestra agenda. Yo recuerdo, hermanos, cuando uno de los hermanos de la congregación se convirtió, la mayor cantidad de clientes que él tenía era el sábado y el domingo, por naturaleza, y le era complicado, pero un día se determinó, hermanos, y le dijo a Dios: necesito, Señor, que me des el sábado lo que me tendrías que dar el domingo, para el domingo dedicarlo a ti. Y se lanzó. Y después ya no solo eso, hermanos, a veces los sábados que había trabajo aquí en la iglesia, venía y nos echaba la mano, porque cuando uno tiene un arreglo con Dios, Dios se encarga de todo, hermanos. Haga un arreglo con el Señor, comprometa su vida y comprometa al Señor con usted. Yo necesito ese día. Sí, estaban hablándome alguien, no sé quién me estaba platicando. Pues me estaban hablando de uno de los muchachos que tienen un privilegio muy especial en su trabajo, por razón de su rendimiento, por razón de su testimonio. Privilegio, hermano, que en vez de estar ahí 10 o 15 horas, unas 4 termina y lo dejan venir a su casa. Le acomodaron sus horarios, hermano, para que pueda estudiar y para que pueda trabajar, y no lo quieren perder. Qué privilegio, hermanos, qué bendición. Pero ¿sabe algo, hermano? Porque tiene en su corazón bien establecida su agenda. Su prioridad seguramente es Dios, servir a Dios. Ayer tenía un día de descanso, hermanos, y vino a echarles la mano. También le faltó la felicitación, hermana Diana. Sí lo mencionó, porque vino a ayudarle a los varones también para atender, hermanos, a las damas de la iglesia. Hay que establecer bien la agenda, hermanos, y enseñemos a nuestros hijos que la prioridad es Dios. Necesitamos, hermanos, abnegarnos, es esencial por el motivo, hermanos, de esa agenda tan apretada. También por lo general, hermanos, es una agenda llena de intereses personales, perecederos, que no son relevantes, que pueden esperar, que un día van a llegar, de alguna forma. Definitivamente que sí. Por lo general, hermanos, es una agenda estrictamente ya establecida y no la quiere cambiar la gente. Yo le voy a dar consejo, hermanos: haga cambios, porque cuando usted haga cambios, hermanos, también las cosas van a cambiar en su vida espiritual y también en su hogar. Va a mejorar muchas cosas. Hay hermanos en la congregación, yo soy el pastor, los conozco todos, conozco las situaciones. Hay quienes, hermanos, que si no hubieran hecho cambios de esta naturaleza que yo le estoy mencionando, ya sus matrimonios no existirían. Pero hicieron cambios, se abnegaron a sí mismos. Eso no es, hermanos, humillarse, no es rebajarse, ¿verdad? Eso es ser fiel, ser obediente a la palabra del Señor. Amén. Por lo general, hermanos, es una agenda que no incluye tiempo para el Señor. Por esa razón es necesario, hermanos, abnegarnos, porque esa agenda a veces no incluye, hermanos, tiempo para Dios. Por lo general, hermanos, es una agenda que no incluye, obviamente, servicio para Dios. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, es que nosotros nos abneguemos. Pero también, hermanos, es muy esencial, por causa del anhelo de participar del reino de Dios. Ya les expliqué, o sea, esa es la razón. Todos queremos el reino de Dios, ¿no es cierto? Hasta los que se saben el Padre Nuestro nada más. Y venga tu reino, Señor. Pero no viene. ¿Por qué no viene? Porque para que venga el reino de Dios se necesita abnegación. Si todos queremos, hermanos, vivir bajo los brazos protectores de nuestro Dios, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Sí, y no temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Sí. Esa es la confianza, esa es la seguridad, hermanos, que es vivir en el reino de Dios. Qué hermoso es vivir en el reino de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, que a veces eran las 2 de la mañana y yo venía aquí a la San Pancho cuando no había agua y traía agua. Los policías me encontraban y me regañaban. ¿Qué anda haciendo a estas horas? Pues es que la hora que hay presión aquí cerquitas del agua y traigo agua para los vecinos. ¿Sí? Y luego los hermanos, cuando ya me despachaban, hermanos, se ponían a la orilla de la colonia y se quedaban ahí despidiendo y que Dios lo bendiga, pastor, porque decían que era muy peligroso el camino en ese entonces. Yo iba cantando, hermanos, alabanzas a Dios, feliz de poder haber hecho una cosa tal vez insignificante para ayudar a la gente que estaba acá. Porque vive uno confiado, hermanos. Todos los peligros, hermanos, usted sabe todo lo que hemos atravesado. Yo les he dado testimonio de lo que hemos pasado. Qué hermoso, hermanos, es vivir bajo las manos protectoras de nuestro Dios. Vivir en el reino de Dios es maravilloso, hermanos. Vivir en el reino de Dios es glorioso. El anhelo, hermanos, de todos, bueno, no de todos tal vez, pero de unos cuantos, es servir en el reino de Dios. Ese es el problema, hermanos, que aquí hay gente incluso llamada, que tiene un llamado especial, que no han valorado de parte de Dios para servir, para ser útil en la obra de Dios, para ser instrumento, pero no han podido, hermanos, hacerlo porque no viven en el reino de Dios. Y no viven en el reino de Dios porque no hay abnegación. Quieren hacer su soberana voluntad, no quieren respetar reglas. Y así no se puede. Están como yo cuando me convertí, hermanos. Yo me convertí en octubre del 84, el 31 de octubre del 84. Y en el 85 el Señor me llamó, hermanos, al ministerio en el mes de junio. Luego. Y le pedí permiso al pastor, hermanos, y me dio permiso para irme al Instituto Bíblico a Matamoros, Tamaulipas. Y estuve en el instituto y me dan un reglamento, hermanos, como de 2 hojas. No, dije, aquí ya choqué. Sí, dije, aquí ya choqué. Tenía yo, hermanos, 21 años, imagínense. Y luego viniendo de la calle, sin gobierno de nadie, ¿cómo me iba a sujetar, hermanos, a reglas? No había carácter, no había formación. No pude. Y yo pensé, hermanos, que no iba a suceder. Cuando llegué de regreso, hermanos, a la iglesia donde yo nací en Cristo, le digo a mi pastor, para mí es una pérdida de tiempo estar sentado ahí escuchando los grandes interrogantes de la vida. Yo me salía los domingos, hermanos, en las mañanas y me subía a los camiones y predicaba, les daba mi testimonio. Y luego llegaba y me reía de todos los que estaban sentados ahí frente a un maestro. Ustedes están perdiendo el tiempo mientras que las almas se pierden. Ese era el concepto, hermanos. Esa era la idea que yo tenía. Me di cuenta, hermanos, que me hacía mucha falta la abnegación. Batalló mi pastor conmigo, hermanos, hasta que dijo, siéntese. Por eso es que la hermana Oli me rebasó. Ella se convirtió después de mí. Y ella fue, hermanos, primero bautizada en agua, primero bautizada con el Espíritu Santo. Y cuando empecé yo a estudiar los interrogantes, ya creo que ya iba en los seminarios. ¿Cómo ve? Pues eso pasa, hermanos, se queda uno atrás. Me sometí, hermanos, Dije, está bien, pastor, esta carga que yo traigo sobre mis hombros, se la voy a poner encima a usted. Dijo, está bien, yo soy su pastor, yo me hago responsable de eso. Y mire, hermano, llegó el tiempo donde el tiempo de Dios era ya salir, ya no quería. Estaba cómodo ahí. ¿Cómo es uno, verdad? Hermanos, todos queremos servir a Dios, pero hay que someternos a Dios y a su palabra, a lo que enseña la palabra. Por lo menos en esta iglesia, hermanos, aquí no privamos a nadie de nada. Le vuelvo a insistir, puede haber ministerios y buenos talentos aquí desperdiciados. No porque yo los esté desperdiciando, es porque no se quieren someter. Y así no se puede, hermano. Yo no voy a compartir mi ministerio, este altar, con alguna persona que no se quiere abnegar a sí mismo. Jamás. Eso no va a suceder. ¿Sí? Así de que, hermanos,
necesitamos la abnegación. Necesitamos abnegarnos por causa del reino de Dios, hermanos. Es una necesidad. Pero también, hermanos, por la fiel recompensa, hombre. Si no lo hace por la necesidad, por lo menos mire más adelantito, el hacerlo trae beneficios. Es bueno, nos conviene, hermanos. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cómo ve? ¿Para qué queremos más, hermanos? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero tener seguro, hermano, nuestro futuro, nuestra eternidad con Cristo, pues ¿para qué queremos más, hermanos? Es una recompensa fiel. El Señor dice: de cierto. El Señor no miente, hermanos. El que miente es el otro, es padre de mentira. Pero Jesucristo, hermanos, es la verdad. ¿Sí? Él es la verdad. Dijo: yo soy el camino y la verdad. Él no miente, hermanos. Él es fiel y verdadero, dice su palabra. Ese es Jesús. Y dice: de cierto os digo. De cierto os digo. Es una recompensa fiel, hermanos. O sea, lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Cómo me sentía yo triste, hermanos? Yo me sentía como la India María cuando me convertí. Ni de aquí ni de allá. En la iglesia no me hacían buena amistad, porque los jóvenes eran jóvenes consagrados. Yo venía del mundo, todavía con ciertas, ¿cómo le digo? Con cierta apariencia no muy confiable. De por sí, mi señora, y todavía, dice. Y no se me acercaban mucho. Y luego ya afuera, hermanos, ya me querían golpear los compas porque había bajado bandera. Así se decía, hermano, cuando uno dejaba el barrio, cuando uno dejaba la clica, ¿sí? Y ya no era ni de aquí ni de allá, hermanos. Y luego voy con mis familiares a darles testimonio y hasta mi padre me rechazó. Dijo: ahora sí estuviste peor, ya no vamos a poder tomarnos una cerveza juntos, para mí ya no existes. Un día, hermanos, llevaba a mi hermana menor a la iglesia para que oraran por ella. Ella desde el nacimiento tenía un soplo en el corazón. Había dicho que se iba a morir, y si no se moría ya no iba a poder tener hijos. Tiene 3, ya es abuela, ¿sí? Y ahí andas haciéndole la lucha, sirviendo al Señor, ¿sí? Y esa vez yo la llevaba, hermanos, a la iglesia para que orara por ella el pastor. Me encontró mi padre, hermanos, en el camino y me la arrebató. Digo: con mis hijos no te metas. Como si las fuera a llevar a la perdición, hermanos. Qué feo se siente eso. Se siente feo, ¿sí? Les digo yo que a mi papá yo me lo gané dándole caguamas, hermanos. Pues es que él me decía: si me vas a hablar, tráeme una. Le traigo 2, le decía. Y se las llevaba, hermano. Y le ponía los cantos de Manuel Bonilla. Ahí lo ponía llore, llore. Le hablaba de Jesús, oraba por él. De todas maneras se las iba a tomar. No le estoy dando consejos, hermano, Esa fue mi experiencia, nada más, ¿sí? Y ahí está mi padre, hermanos, ora todos los días, ora por mí, ¿sí? Así de que, hermanos, estamos hablando, hermanos, de que hay recompensa, hermanos. Se siente feo de momento, hermanos, pero mire qué bendición. Ahora mis 2 hermanos pastores, mi padre un hombre de oración, mi madre antes de partir con Cristo, hermano, salva, perdonada, lavada con la sangre de Cristo. La mayoría de mis sobrinos, mis hermanos conocen del Señor. O sea, ¿qué más, hermanos? La familia que Dios me dio, ustedes mismos son una recompensa para mí. Hermanos, ¿qué más le puede pedir uno? Yo a veces me da tristeza y me da coraje con los hermanos que se quejan que porque no tienen familiares aquí. ¿Y todos estos qué son? Ay, que estoy solo. Hay un hermano chiplón que anda ahí que está solito porque se le murieron sus hermanos. ¿Y nosotros qué somos? La señora le dijo: ¿yo qué soy? ¿Cómo que está solo? ¿Y yo qué soy o qué? ¿Por qué se debe sentir solo, hermano, si tenemos una gran familia? Sí, una gran familia. Y se tiene más muchas veces, hermanos, por los hermanos de la fe. Así es. Es una recompensa, hermanos, siempre oportuna. Ayer fui a la graduación de
del Instituto Bíblico, el hermano Israel Carrillo, hermanos, y el pastor nos hizo repetir el Salmo 103 en tiempo presente. Me gustó mucho, hermanos, se oye muy bonito. Y lo quiero utilizar para esta parte, hermanos, porque estoy diciéndole que es una recompensa siempre oportuna en tiempo futuro. Pero en tiempo presente dice, ¿y nada qué? Me falta. Y nada me falta. Y si en este momento falta algo, Dios se lo va a dar hoy, si se lo pide. Dios se lo va a dar hoy, porque Él no miente, hermanos. Estoy hablando que Él es fiel y verdadero. ¿Sí? Es una recompensa siempre oportuna. Puede utilizarlo en el tiempo presente, tiempo pasado y también en el tiempo futuro, y nada me faltará. Esa es una seguridad. Nada me faltará. Es una recompensa de calidad, hermanos, de un buen vivir, una respuesta, es una recompensa de calidad. Un buen vivir, hermano, no es estar, hermanos, con una buena cuenta financiera en el banco. Eso no es buen vivir. Sí, los narcos la tienen y también tienen bodegas llenas de dólares y andan escondiéndose. Eso no es buen vivir. Un buen vivir, hermanos, para mí es disfrutar de la paz de Dios en el corazón, es saber, hermano, que estoy dentro de la voluntad de Dios. No importa que esté en escasez o en abundancia, sano o enfermo, como sea, pero saber que estoy dentro de la voluntad de Dios, para mí eso es un buen vivir. Un buen vivir. Un buen vivir, hermanos, es tener una familia que sirva al Señor, que nos entiendan, que nos comprendan, que se comprometan igual que uno mismo para servir a Dios. Eso es un buen vivir, hermanos. Eso es un buen vivir. ¿De qué sirve, hermano, tener materialmente cosas si no se tiene un buen estilo de vida? ¿Sí? A veces la gente, hermano, con nosotros se confunde y dice, no, es que los hermanos viven bien. Sí, vivimos muy bien. Nunca nos falta nada, hermanos. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta. A la hora que hace falta, el Señor lo provee. Es una recompensa, hermanos, abundante, a manos llenas. El Señor siempre recompensa abundantemente. El Señor dice, hermanos, que va a ser recompensado en este tiempo, y sobre todo en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, aquí Dios nos bendice, hermanos, en la abundancia. En abundancia. Qué hermoso, hermanos, es de la bendición de Dios. Hay un testimonio en la Biblia, hermanos, que nos da mucha luz para entender esta verdad que le estoy mencionando. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Cuántos conocen a Job? Decía el predicador anoche, hermanos, ¿cuántos conocen a Job? Todos, amén. ¿Se dan cuenta cómo Dios se lo presumió al diablo? Sí, amén. ¿A usted le gustaría que lo presuma? ¿A usted le gustaría que lo presuma? Y así les dio risa, hermanos. Sí, los que conocen la historia de Job, sabe bien, hermanos, que al principio, ¿verdad? Dios le quitó hijos, le quitó posesiones, sus ganados y hasta la salud. ¿Qué hizo Job para merecer esas cosas? Nada. Era un hombre justo. Dios mismo lo declaró. ¿Ya consideraste a mi siervo Job? O sea, presumiéndoselo como un trofeo al diablo. Sí. Qué bueno, hermanos, que Dios nos presumiera de esa manera, pudiera presumirnos de esa manera a todos. Ya lo consideraron a mis hijos de la divina redención. Sí. Y les quitó todo, le quitó todo, hermanos. Y luego los amigos, los hermanos carnales, en vez de venir a apoyarlo, hermanos, pues venían a regañarlo. Su señora hasta le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Dijo el hermano Ramón, esa es la que le hubiera quitado primero. ¿Se acuerdan que una vez aquí predicó y dijo, esa es la que le hubiera quitado primero? Pero a veces Dios sabe por qué, hermanos, pasan las cosas así que uno no entiende, ¿no? Sí. Pero mire, hermano, lo que sucedió. Les voy a leer el capítulo 42 del versículo 10 en delante. Ponga atención. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus enemigos. Ah, caray. Ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué no se quitará a veces la aflicción? ¿Por qué a veces tiene que padecer innecesariamente? Puede ser esa una razón, hermano. Que no ora por sus enemigos, que no ama a sus enemigos, porque para orar por los enemigos hay que amarlos. Si no, solamente será un protocolo bíblico en la vida del cristiano. Se necesita amar, sentir la necesidad, el dolor, la situación de aquella persona que es su enemigo. Dice, cuando hubo orado por sus enemigos, o sea, quitó toda la aflicción, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuánto le aumentó? El doble. Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos, ahora sí, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esos son los amigos. ¿Qué hubo? Y ahora puras tarjetitas del Facebook, ¿no? Miserias del diablo. Pues sí, hermanos. Puras tarjetitas, ¿qué les pasa, hermanos? Ya esa campaña pasó hace muchos años. Regale afecto, no lo compre. Eso habla, hermanos, de la verdadera amistad. Le trajeron, hermanos, dinero y anillos. Y dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina. ¿Por qué no mencionará Dios el nombre de los hijos? ¿Tú sabes si existen, Ana? No, ¿verdad? No existen los nombres de los hijos, pero han de haber sido excelentes hijos. Los otros eran bien borrachos, hermano. Por eso Dios se los quitó. ¿Cuántos están orando por sus hijos borrachos? Para que Dios se los quite. Ajá. Job oraba por sus hijos, hermano. Job oraba por sus hijos, ya por si acaso hubieran pecado. ¿Y Dios se los quitó? Les digo que Dios tiene garrote para todos, hermanos. Pero hay otras hermanas, ay, prefieren sufrir, les gusta la mala vida. O Dios se los salva, hermanos, o se los salva y se los lleva. Así pasa, hermanos. De hecho, esos hijos, hermanos, irrespetuosos que deshonran a sus padres, no esperen vivir muchos años. En cualquier momento vamos a estar en su funeral, porque eso dice la Biblia. La forma que tú puedes alargar tu vida es honrando, respetando la vida de tus padres. Yo he visto muchos, no le digo miles, le voy a exagerar, pero sí he visto muchos hermanos que no debían de haberse muerto, pero se murieron. Uno de ellos fue uno de mis sobrinos, hermano. Un día que yo oí lo que fue y hizo a sus padres, dije, no sabe lo que hizo este muchacho. Y así fue, hermanos. Al poco tiempo lo mataron de un tiro en la frente. No sabe lo que están haciendo los muchachos rebeldes y desobedientes con sus padres. Sí. A mí me preguntan, bueno, pastor, ¿y esto honra? Cada caso es diferente. Tú debes de pensar si lo que vas a hacer, lo que vas a decir, honra o deshonra a tu padre. Porque, por ejemplo, alguien me decía, ¿usted cree que si yo me quedo a vivir en mi casa ya siendo un adulto mayor con mis padres, los deshonro? Cada caso es diferente. Para algunos padres el que te vayas va a ser deshonra. Para otros tal vez si te quedas va a ser deshonra. Tú debes de conocer a tus padres. ¿Sí me están entendiendo, hijos? Hay que honrar a los padres. Entonces, mire, Dios le dio 7 hijos y 3 hijas y llamó el nombre de la primera Gemina. Qué bonito, hermanos, Gemina. Tener una Gemina en casa, mano derecha. Mano derecha. A mí Dios me dio izquierda y derecha, hermano. Sí. No se llaman Gemina, pero yo les digo Geminas, porque mis hijas son una bendición. Sí. Dios, hermano, no se queda con nada.
Y le dio otra hija, hermanos, que se llamaba Cesia. Cesia, que significa, hermanos, ofrendas a Jehová, o canela, que significaba precisamente eso, ofrenda para Jehová, olor fragante para Jehová. Y dice además, hermanos, la Biblia, hermanos, que eran hermosas más que todas las doncellas de la tierra. Las más bonitas, hermanos, era una raza especial. Como dijeron ayer en el mensaje, limitada. No había más, eran exclusivas, bonitas, hermano. Aquellas, las otras no sé si eran hijas, también no sé cómo estarían, pero aquí lo aclara la palabra de Dios. Y la otra dice que se llamaba Keren Apuk. Keren Apuk, ¿sí? Que significa doncella guardada para Dios. Oiga, hermano, con esas hijas, ¿cuál pendiente? Con esas hijas, ¿cuál preocupación? Mano derecha, ofrenda para Jehová y doncella guardada para Dios. Que voy a tal parte a hacer un mandado, tengo que ir váyase. Que voy a la universidad, váyase. Que voy a tener que salir de la ciudad, vaya. Que tengo que andar, vaya, porque no hay ningún problema, hermanos. Pero hay hijas, hermanos, que hay dolor de cabeza. No las pueden mandar ni a la tienda solas, hermano. Qué preocupación, ¿no? Sí. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es eso. Ahora, hermanos, la otra pregunta, hermanos, ¿a qué tenemos que renunciar? ¿A qué tenemos que abnegarnos? Ya le dije a sí mismo primero, a usted. Es lo más complicado, hermano, por eso empiece por ahí. Niéguese a sí mismo, a sus propios intereses. Ríndase, le conviene, hermanos, le conviene. Amén. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quienes hemos recibido a Cristo, hermanos, debemos entregarnos por completo a Él, sin ninguna reserva. Amén. Aquí hay que renunciar, aquí hay que abnegarnos al pecado. Al pecado, por supuesto que sí. La Biblia dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10. Y luego Colosenses 3:5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pecado, hermano. Sí. Yo les hablaba, hermanos, en la mañana a mis alumnos de la dominical. Mi esposa le gusta escuchar predicar a una predicadora, pastora de Colombia, una señora ya grande de edad, predica muy bonito, tiene experiencias muy gloriosas y van 2 sermones que a mí Dios me ha tocado escuchar y que han tocado mi corazón. Pero esta semana oí uno más y para mí, hermanos, es una mujer santa. Yo la veo como si fuera una mujer casi que ya vive en la atmósfera celestial. Sin embargo, me sorprendió. Dice que un día llegó su hija mayor para decirle que se le hizo tarde, que necesitaba que le ayudara a llevar a los hijos al colegio, y aceptó. Y como por la premura, pues qué abuela no va a querer llevar a los nietos, hermano, se lo está pidiendo su limosna a los abuelos. Así que dijo, ¿cómo no? Y ahí se alistó rapidito, y era tarde, y ahí va, y el semáforo se le pone en rojo, y ella dijo, no, ya sé. Se salió de su carril y se fue y se desvió por un lugar que había una rampita donde exhibían vehículos, y se brincó por la rampa, y el niño que iba atrás allá agachadillo, eso como los niños parece que no mira nada. ¿Es correcto eso, abue? Sí, dijo, es que mira, no hice nada malo, bla, 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 bla. Se bajaron los niños, se fue a la casa y el Espíritu Santo no fue correcto. No fue correcto. Se puso a desayunar, oró por los alimentos, y en los alimentos el Espíritu Santo no fue correcto. Se dispuso a hacer otras cosas y el Espíritu Santo dice, eso no fue correcto. Y luego ya finalmente no pudo más, se puso a orar, le dijo, Señor, no fue correcto, perdóname, Señor. O sea, hermano, hay pecados que a veces nosotros ya los pintamos blancos, hermano.
Son más negros que nada, pero los queremos pintar blancos, pero son pecado. Una mujer así, hermanos, dice que le dijo a la hija que le diera chance de ir por los niños a recogerlos, y cuando los recogió, los niños bien emocionados porque los iba a llevar a las hamburguesas y esas cosas, y se sentaron y dijo: sí, sí, vamos a ir, niños, a las hamburguesas, pero antes quiero hablar con ustedes. Lo que hice hoy en la mañana no fue correcto, perdónenme por haberles dado ese mal ejemplo, porque fue un pecado delante de Dios, del cual ya le pedí perdón a Dios. Y el niño allá agachadillo: ya sabíamos, güey, que no era correcto. Sí, no es correcto, hermano, hermana, no es correcto, es pecado, es pecado, eso es pecado. Eso que se te ha venido a la mente es pecado, y a eso tienes que resistir, a eso te tienes que abnegar, a todo lo que ofenda a Dios, a todo lo que te debilita espiritualmente. Eso es pecado, eso es pecado, hermano. A eso es lo que tienes que renunciar. Luego, a las cosas dudosas, hermanos, porque muchas veces, hermanos, nos enfrentamos con cosas que no sabemos si son buenas o son malas. Dudamos. Yo le digo honestamente, hermano, si estás dudando, no lo hagas. Ya es una advertencia de antemano, no lo hagas, renuncia mejor. Es que mire, una oferta, parece que está muy, mejor no lo hagas, ¿sí? Te va a ir mal. Si hay duda, no lo hagas. Amén. Luego, cosas lícitas que son permitidas, pero que pueden hacer tropezar a otras personas. En la Biblia Pablo habla, hermanos, a los corintios y a los romanos acerca de las cosas que estaban prohibidas para hacer, y mucha gente, hermano, lo tomaba como una ley. Por ejemplo, la comida, ¿sí? Y unos decían que sí hay que comer de todo lo que hay en la carnicería, pero que otros decían no, porque eso es pecado. Entonces Pablo llega, hermanos, a una conclusión: si lo que vas a hacer, lo que vas a comer, les ofensa, les tropiezo a alguno de tus hermanos, pues no lo hagas, no lo hagas. A mí me han preguntado, hermanos, no cristianos de aquí, porque los de aquí no preguntan nada, hermano. ¿Quién sabe qué andarán haciendo? Pero uno por lo menos me dijo: oiga, hermano, echarme unas cervecitas, ¿malo? Como por ejemplo para la comida. Y pues a mí no me gusta tomar agua amargosa con comida, digo. Es como tomar un agua enjabonada, pero tú sabes. ¿Es malo? ¿Pero me hace daño? Yo no creo que me haga mal. Y luego me argumentó más: yo creo que me va a hacer más mal una Coca-Cola, me puede dar diabetes, y la cerveza me puede abrir el apetito y alimentarme mucho mejor. ¿Cómo la ve, hermano? Bien inteligentes, ¿verdad? Bueno, fue uno de esos que preguntan. Ustedes, le digo, ni preguntan nada ya cuando están enredados ahí en los problemas, por no preguntar. Sí. Y hermanos, tuve que llevarlo a lo que enseña las cartas paulinas, hermano. Si lees tropiezo por motivo de conciencia, no lo hagas. Motivo de conciencia de los más débiles, no lo hagas. Dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, porque hay veces, hermanos, cosas que a nosotros, por ejemplo, yo voy al Esmar, digo, voy aquí al del Río, me dicen: ¿le doy bolsita? No, no, señor, démelo así en la mano, me lo llevo. ¿Por qué le digo que no bolsita? Porque si traigo una botella de agua en una bolsita, me miran los hermanos de la iglesia, van a decir: ¿quién sabe qué llevará el pastor? Sí. A veces me encuentro a mis santas hermanos con las bolsas del mandado en la calle. Le digo: hermanas, si gustan, échenme sus bolsas, yo se las llevo a su casa y allá les espero. No, hermano, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no les doy raya, hermano? Porque la gente tiende a ensuciar lo que está limpio. ¿Por qué no visito yo las casas de los hermanos? Dígame una hermana que me diga cuándo le he ido a visitar si no está su esposo ahí. Nunca. Y es más, ya ni las visito, aunque esté el esposo. Si no me invitan, no voy. Porque a veces he ido, hermanos, y en cuanto llego apagan el foco y cierran las cortinas. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? No estábamos, hermano. No sé por qué la presencia de los pastores es tan intimidante. Por eso yo le digo a los líderes, a los hermanos que me ayudan: hermano, vayan, por favor. Cuando yo voy no salen. Y si voy y hablo con ellos y salen, no se abren.
no dicen lo que está pasando, como que con ustedes se pueden soltar más. Si piensan que yo les voy a mochar la cabeza luego, no sé qué pensarán. Pero así pasa, hermanos. Cosas, hermanos, que nos impiden. Cosas que nos impiden. Concluyo, hermanos. Estoy hablando, hermanos, acerca del tema que le hemos puesto por título abnegación por causa del reino de Dios. Y dijimos, hermanos, que la abnegación, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad. Es necesario que te abnegues si quieres vivir en el reino de Dios. Sí. La abnegación, hermanos, es por la fiel recompensa de Dios. Tú renuncias a cosas y el Señor te da más, lo que realmente necesitas, lo que realmente ocupas. ¿Sí? De lo que hemos de renunciar, hermano, pues ya le dije, hermanos, a nosotros mismos, al pecado, a las cosas dudosas, las cosas que son lícitas pero que no convienen. Pero que no convienen, hermanos. Y termino, hermanos. Alguien le preguntó hace algún tiempo a un cristiano, de esos cristianos, hermanos, que defienden el evangelio, la causa del Señor, a capa y espada, esos hombres valerosos. Y la otra persona le dijo, bueno, entonces, ¿cómo explicas tú el hecho de que Mahoma, ¿cuántos conocen de Mahoma? Fue un profeta, ¿verdad?, de los árabes. Sí, que él comenzara su labor 600 años después de Cristo, 600 años después de Cristo, y que ahora haya más mahometanos que cristianos. ¿Cómo explicas eso?, dijo. Y lo que el hermano le contestó, dijo, es que mira, una persona puede ser discípulo de Mahoma, seguidor de sus enseñanzas, ¿sí?, sin tener que negarse, sin tener que renunciar a nada, sin tener que llevar su cruz. Puede vivir en el pecado más negro, en el pecado más inmundo, pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, todo lo mundano, tomar su cruz y seguirle. Esa es la diferencia. ¿Con cuánta razón dijo Jesucristo entrar por la puerta estrecha, hermanos? Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Las masas, las multitudes no es sinónimo de estar en lo correcto. Es estar en lo que es cómodo, en lo que es fácil. Si fuera fácil el cristianismo, hermanos, o sea, las iglesias estarían abarrotadas. La gente vendría corriendo a conocer de Dios, pero no es así. Usted que ha tenido el privilegio de conocer a Dios, hermano, si hay algo a lo que debe renunciar hoy, renuncie. Ya, hermanos, porque tarde o temprano le van a cobrar la factura. Tarde o temprano va a llegar el problema. Si todas echas su cigarrito por ahí de repente, hermano, renuncie, que le va a venir un cáncer en sus pulmones o en su garganta. Sí. Si tú de repente a la hora de regañar se le salen los sapos y lagartijas, si tú agarras la cuchara y el sartén para pegarle a los hijos, renuncia a eso, hermanos. Dígale al Señor que le moldee su carácter, que tome control el Espíritu Santo de su vida, porque un día la van a echar el DIF y va a caer al cerezo y no la vamos a ir a visitar. Ahí la vamos a dejar. Muchachos, dejen tanto de los jueguitos, dejen tanto de andar navegando en el internet, porque usted sabe las cosas que ahí hay, cosas que se encuentran. Estaban hablando de ese tema de cómo le llaman eso de vivir un mundo virtual ahora, ¿cómo se le llama, hermanos? Esa cosa que lo saca de la realidad. Tengan mucho cuidado, muchachos, porque aparte de que van a trastornarle su mente, también el enemigo va a tomar influencia sobre eso. ¿Y qué necesidad hay de eso, hermanos? Hermanos, papás, cuídenle el acceso al internet a sus hijos, no les hace que sean mayores de edad. Es más, esposas a sus maridos, y por respeto no digo a las mujeres,
digo mejor los maridos, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, renuncia a eso, no lo necesita, no lo necesita, porque ahí es donde está la puerta. Dice la Biblia que el pecado está en la puerta, no, hermano, ya está dentro, y nada más hace falta encender el celular, y ahí está todo. Me dijo una hermana, alguien que traía un iPad como el mío, que no traía Biblia, dijo, aquí la traigo, hermano, sí, pero también quién sabe qué traerá ahí. Y es cierto eso, hermanos. Aquí nos hemos encontrado celulares de sus hijos. ¿Sí? Me han entregado a mis celulares. Y como no traen sin contraseña, hermanos, viera qué encontramos. Que ustedes no saben, no se dan por enterados. Con influencias que usted no tiene idea. Pero síganle comprando sus celulares sin supervisión. No le estoy diciendo que no tenga celular su hijo, escúcheme por favor. Enséñele a manejarlo, a administrar, revísele. Y si no sabe, pues busque quien le ayude. Y si no lo necesita, y si ya le está perjudicando, quíteselo. ¿Quién se lo compró? Que porque no te metas en mi privacidad. ¿Quién le dijo que los hijos que dependen de los padres tienen privacidad? Ahí no hay privacidad, ahí la autoridad son los padres. Necesita renunciar, muchachos, a esas cosas. Ya empezamos a ver los lamentables efectos, hermanos, de todos esos jueguitos y todas esas cosas tremendas en las que ustedes se meten. Y no hay razón por qué tengan que estar ahí. ¿Me están oyendo, muchachos? Díganme amén si me están escuchando arriba. Tengan mucho cuidado, se los digo de verdad, con mucho amor y también con mucho respeto, porque luego nos va a costar más trabajo. Así de que, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios? Le voy a dar la libertad, hermano, quien quiera venir al altar, a venir aquí delante del Señor, a orar por usted mismo, orar por alguien más, véngase. Si alguien viene con necesidad, véngase al altar, de la forma que usted pueda, hable con Dios, hable con Dios. Vale la pena estar en el reino de Dios, hermanos. Vale la pena tener a Dios de nuestra parte. Vale la pena tener el escudo protector de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Véngase al altar y vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Vamos a bendecir su nombre, vamos a pedir de su ayuda, vamos a pedir de su protección. Salga de su silla o ahí en su silla, hínquese como una muestra delante de Dios de su necesidad. Dígale: Señor, aquí estoy, yo también necesito renunciar a mí mismo, necesito de tu ayuda, necesito de tu protección. Bendito sea tu nombre. Esta es tu oportunidad de entrar en el reino de Dios, de vivir bajo la cobertura de nuestro Señor. Maravilloso Dios.